Buenos días, hoy vamos a hablar de medicamentos ototóxicos, es decir, medicamentos que tienen un efecto nocivo en el oído y en la audición, cómo detectar el problema en un gabinete audiológico y qué hacer ante él. Para eso está con nosotros José Manuel García Sánchez. Gracias por estar aquí. Gracias por llamarme. José Manuel es doctor en farmacia y experto en toxicología. José Manuel es profesor de MOPE. José Manuel es profesor de toxicología del Departamento de Toxicología y Farmacología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar aquí para contestar algunas preguntas sobre los medicamentos ototóxicos y cómo detectarlos en un gabinete de audiología y cómo proceder. En primer lugar, ¿cómo definirías la toxicología? Bueno, la toxicología actualmente es inicialmente era una rama de la farmacología, pero actualmente se ha desarrollado como una ciencia independiente. Es el estudio del tóxico, es el estudio del tóxico, pero no solo del tóxico, sino de cualquier sustancia que, dependiendo de la dosis, pueda causar toxicidad. Entonces la toxicología se encarga de estudiar las dosis mínimas tolerables, la dosis letal, el diagnóstico de la intoxicación, el tratamiento y, en definitiva, también todas las secuelas que puede dejar un medicamento o cualquier otra sustancia, que no tiene por qué ser un medicamento, lo que nos pueda producir una toxicidad. Muy bien. ¿Y qué es la autotoxicidad específicamente y cuáles son sus causas? Claro, la autotoxicidad ya es algo específico, es el daño que se produce en oído interno, cóclea, vestíbulo, por parte de un medicamento o de una sustancia industrial o de cualquier sustancia que pueda causar daño, como digo, a nivel de oído interno, de tal manera que se va a producir un daño en la audición y en el equilibrio, cóclea, vestíbulo, que son los órganos responsables de audición y equilibrio. Muy bien. ¿Y la autotoxicidad se puede prevenir, se puede paliar, tiene cura? Vamos por partes. Prevenir se puede prevenir intentando cambiar el tratamiento que se conoce ototóxico sobre la persona. Hay veces en que este cambio de tratamiento no se puede hacer porque el beneficio-riesgo nos lleva a tener que tomar la decisión de dar ese medicamento. Entonces es conveniente hacer un seguimiento del paciente para intentar minimizar los daños, porque hay muchas veces en que el daño es irreversible. Esas son de hecho las estrategias que se siguen actualmente cuando tenemos que dar un medicamento que tenga estas características ototóxicas. Has dicho antes que los medicamentos ototóxicos afectan al oído interno. Sí, oído interno, cóclea, vestíbulo, sí. Vale, ¿y todos afectan de la misma manera o hay algunos que tienen más incidencia que otros? Actualmente, según he revisado hace poco en la bibliografía, hay unos 500 medicamentos potencialmente ototóxicos, potencialmente. Luego habría que ver específicamente en cada persona, porque en definitiva lo que yo digo, cada persona es un laboratorio y todos no metabolizamos igual el medicamento o la sustancia. Pero, como digo, hay 500 medicamentos potencialmente ototóxicos, pero luego hay algunos que 100% se sabe que lo son, y los más ototóxicos y los más peligrosos son, a día de hoy, los aminoglucósidos, que son un grupo de antibióticos que se usaban antiguamente, que se dejaron de usar precisamente por ototóxicos, y como están apareciendo muchísimas resistencias a antibióticos, hay que rescatar medicamentos antiguos que ya las bacterias hayan perdido la capacidad de resistencia, pero nos están generando problemas de ototoxicidad en este caso que nos ocupa. Y luego también está el cisplatino. El cisplatino es un medicamento que se utiliza contra el cáncer y es ototóxico 100%. Y se sabe que va a producir ototoxicidad. Hay que hacer un seguimiento del paciente, no se puede sustituir por otro porque estamos hablando de tratamientos de cáncer, de tal manera que el beneficio-riesgo es mayor el beneficio que el riesgo, y lo único que nos queda es, como digo, hacer un seguimiento, minimizar las dosis y tratar de minimizar los daños que pueda producir el medicamento. Estos dos son los más ototóxicos que hay. Y luego hay otros de uso común, la quinina contra la malaria, los derivados del salicilato, como la aspirina, que se sabe que lo son, pero que a las dosis normalmente terapéuticas no deberían de causar daño. Y aparte has nombrado como enfermedades que producen el tratamiento ototoxicidad, el cáncer y la malaria. ¿Qué otro tipo de enfermedades, por ejemplo,
pueden ser tratadas con estos medicamentos, que al audioprotesista pueda tener una señal de alarma en la anamnesis, a lo mejor. Lo que son, como he dicho antes, lo que son infecciones. Los aminoglucósidos se utilizan muchísimo a día de hoy. Por lo que he dicho antes, por el problema de las resistencias. Se utilizan mucho y entonces las infecciones tratadas con aminoglucósidos requieren obligatoriamente un seguimiento, sobre todo en niños, que se utilizan también en muchos niños. ¿Y dejan secuelas los tratamientos con medicamentos ototóxicos, o una vez que se ha dejado de tomar ya el oído vuelve a recuperar? Eso depende del daño, Como digo, aminoglucósidos y cisplatino normalmente producen un daño permanente. Y entonces, claro, si hablamos ya de células del órgano de Corti, si matamos células, esas células no se regeneran, son como las neuronas. Por eso, de ahí los problemas de hipoacusia. Al margen ya de la ototoxicidad, los problemas de hipoacusia en las personas mayores derivan de que esas células no se regeneran. No son como los glóbulos blancos, por ejemplo. Si lo fueran, no tendríamos ningún problema de hipoacusia y no estaríamos teniendo esta entrevista. Pero realmente lo que sucede es eso, que matan células y a partir de ahí ya sí que es irreversible. Ya sí que el daño es irreversible. ¿De qué depende el grado de deterioro de la audición cuando hablamos de ototoxicidad? Pues aquí tendríamos, por un lado, los factores de riesgo en el caso de niños que están todavía en crecimiento, desarrollando estructuras. Ahí hay que tener un especial cuidado. Personas ancianas que ya, pues la edad, han perdido células y entonces ahí tendríamos un daño mayor. Y sobre todo en estos grupos de población hay que tener un especial cuidado. Y luego realmente porque estos medicamentos entran en el organismo, se distribuyen por todo el cuerpo, y porque los aminoglucósidos causan un daño específico en órgano de Corti y no en hígado, pues porque son ya temas de afinidad, de membrana, receptor y una mayor afinidad específica por ese tipo de células, que se sabe y hay que tener cuidado. Muy bien. ¿Y nos puedes decir, ya entrando más en el papel del audioprotesista, ¿no?, y en los gabinetes, relacionándolo con este tema de la ototoxicidad? ¿Crees que la ototoxicidad se tiene en cuenta en los gabinetes de audiología hoy en día? Yo creo que a día de hoy no se tiene nada en cuenta. Entre otras cosas porque el audiologista, el audiólogo, no tiene formación en ese campo. Son en España por lo menos unos estudios de FP de grado superior, no estudian farmacología. Depende también de la formación de base de la persona que vaya a hacer esos estudios. Si estamos hablando de un farmacéutico, de un otorrino, evidentemente sí, pero si no hay unos estudios de base de farmacología, de toxicología, que hayan formado previamente a esa persona en ototóxicos. Y realmente tampoco en los planes de estudios de las universidades hay temas específicos con respecto a esto, de tal manera que el audiólogo de hoy está muy cojo en cuanto a eso se refiere. ¿Y nos puedes decir, un audioprotesista, cómo puede detectar un problema de ototóxicos? Lo primero es, lo más importante, la anamnesis. Claro, la anamnesis significa que a la hora de preguntar al paciente, antes de empezar con el estudio, con las audiometrías, etcétera, etcétera, pues preguntarle si ha tenido exposición a ruido, que eso es importante, porque eso también deteriora las células del órgano de Corti, exposición a ruido por su trabajo o por algo muy puntual, y luego también valorar y cuestionar al paciente sobre los medicamentos que está tomando. En el caso de que el audiólogo detecte que está tomando medicamentos que son potencialmente ototóxicos o que verdaderamente lo son, antes de continuar con ese paciente debería de derivarlo al otorrinolaringólogo. Eso sería lo que debería de hacer, al gabinete médico. Y luego ya el médico, cuando haya establecido si compete un cambio de medicación o lo que sea, entonces nuevamente derivarlo al audiólogo. Pero claro, lo que es importante es que el audiólogo tiene un papel fundamental, porque hay muchas veces en que las personas empiezan a notar una pérdida de audición, y yo no sé en otros países, pero en España, antes que ir al otorrino, muchas veces se va al gabinete de audiología a que le hagan el estudio, a que vean, y entonces el audiólogo es el primer profesional sanitario que está viendo al paciente, antes incluso que un otorrino, con lo cual es una labor fundamental la que tiene el audiólogo para detectar este tipo de problemas. Claro, y poner en contacto al paciente, con el médico, el problema con el médico. Efectivamente. Muy bien. ¿Y en las pruebas auditivas se puede detectar algo de este problema o solamente en la anamnesis?
La anamnesis ya nos da una pista. Sí. Y luego, evidentemente, se debe de hacer una audiometría, un estudio completo. Lo que pasa es que sería bueno poderlo comparar con un estudio previo que tuviera el paciente a la toma del medicamento, que muchas veces no ocurre, pero sí es importante que en la primera toma de contacto le hagamos al paciente una audiometría y un estudio completo con diapasones, Rhine-Weber, audiometría, altas frecuencias, porque se detecta sobre todo al principio en altas frecuencias, y con ese estudio valorar si ya hay una pérdida auditiva y derivarlo al médico en el caso de que ese paciente esté tomando medicamentos ototóxicos, y luego ya hacer el seguimiento del paciente, continuar el seguimiento con audiometrías. Muy bien, y una vez que ya el audioprotesista ha detectado el problema, ha derivado al paciente al otorrinolaringólogo, y luego, ¿cuál sería el proceso? Tendría que igualmente volver ese paciente al centro auditivo a adaptarse a audífonos, ¿no? Porque al final tiene un problema de audición. Sí, o sea, en primer lugar, puede ocurrir que el médico cambie el tratamiento. Entonces, si el médico cambia el tratamiento por un medicamento no ototóxico, lo que habría que hacer sería ya un seguimiento de ese paciente para ver si el daño es permanente o no. Y en el caso de que el médico no cambie el tratamiento porque no se puede, entonces hay que hacer un seguimiento, una monitorización que se llama, y haciendo audiometrías cada cierto tiempo, incluso cuando se ha terminado de administrar el tratamiento al paciente, y que el audiólogo esté en contacto con el médico. Eso en el caso, como digo, de pacientes que estén con tratamiento y que no tuvieran audífonos. En el caso de pacientes con audífonos, efectivamente habría que hacer, como has dicho, que no me sale la palabra, modificaciones de la adaptación, que no me sale, habría que hacer adaptación del audífono, que muchas veces tiene que ser ya permanente, claro. Muy bien. Y otra pregunta, has comentado antes que los audioprotesistas a día de hoy no están formados, pero es que ni siquiera algunos especialistas universitarios están formados, ¿no? Y en ototoxicidad. ¿Y eso tú crees que es importante, esta formación? Sí que lo es, ciertamente lo es. Yo como farmacéutico sí estoy formado por el doctorado en toxicología que tengo, pero en los planes de estudio de las carreras sanitarias donde se imparte farmacología y toxicología, como pueden ser los veterinarios, los médicos, los enfermeros un poco, los odontólogos, no hay tema específico de ototoxicidad, y realmente es algo que queda totalmente, al menos un tema de los temarios debería de estar dedicado exclusivamente a esto, porque es un problema actualmente a nivel mundial grande y silencioso que no se conoce verdaderamente su prevalencia a nivel mundial. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro o los avances que hay en investigación en este tema? Hombre, yo creo que perspectivas hay muchas. Actualmente hay muchísima investigación en esto, porque es algo importante, es decir, la audición es fundamental. De hecho, cuando nosotros causamos daño en el niño, por ejemplo, y es un daño irreversible, hay retraso en el aprendizaje, retraso en el lenguaje, problemas de adaptación, de comunicación. Las personas con problemas de audición se sienten muy solas, viven muy aisladas. Entonces es un problema serio, es un problema muy serio que hay que tener en cuenta. Como digo, en el caso del niño es más grave porque está en desarrollo su proceso educativo, en la formación del lenguaje, del habla, etc. Pero luego en general la pérdida de la audición es algo que molesta a todos, y luego también es un tema también de seguridad. Muchas veces y cuando yo voy conduciendo, muchas veces lo he pensado, digo, si yo no oyera bien, a lo mejor me estarían sonando el claxon y podría tener un accidente o provocarlo yo. Realmente la audición es importantísima, y como digo, es un problema silencioso porque muchas veces el daño empieza, no se detecta, continúa, termino con el tratamiento, se ha producido una hipoacusia que no hemos detectado, que el paciente tampoco ha detectado porque no se ha dado cuenta de que haya perdido audición, pero la ha perdido, y no ponemos remedio previo. Por lo tanto, es un problema silente que debería de trabajarse muchísimo en la sociedad actual. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel,
por hablarnos explicarnos qué es la ototoxicidad y cómo el audioprotesista puede detectarla y abordarla en el gabinete. Muy bien, pues gracias a vosotros y como digo, la labor del audioprotesista es fundamental en este campo que nos ocupa y del que estamos hablando hoy. Gracias. Muchas gracias.